Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a una emisión más de Sin Corbata, el espacio donde platicamos de lo que a todos nos interesa. El día de hoy nos acompaña Pavel Ulianov Guzmán. Él es vocero y coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Pavel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán aglutina a 70 comunidades, ¿no? Que han optado o que están en busca del autogobierno. ¿Cómo ha sido este proceso de todas, bueno, en general de todas estas comunidades? ¿Cómo ha sido el avance en la búsqueda de los autogobiernos y por qué es necesario el autogobierno? Pues ha sido un proceso largo, difícil y es de larga data. El primer proceso de autonomía o de autogobierno data del 2004. Ajá. Estamos hablando de un periodo de más de 20 años. Los últimos compañeros que obtuvieron la autonomía son los compañeros de Aranza, hace un poco menos de un mes. Y entonces en este caminar, que hay 46 comunidades con autogobierno, ha sido difícil porque históricamente la sociedad mexicana y el Estado mexicano reconocía solamente hasta el ayuntamiento como tercer nivel de gobierno. Además de que el ayuntamiento es una institución que trajeron los españoles. El primer ayuntamiento que fundaron fue el de la Veracruz con Hernán Cortés. Entonces viene esta institución que ya tiene un arraigo, pero desplazaron a las comunidades indígenas o las dejaron de lado. Entonces ha sido un tema difícil porque si bien hay 46, muchos presidentes municipales aún se siguen negando a que esto ya es una realidad, a que esto es un derecho. Nosotros insistimos mucho a que lo que andamos haciendo no está fuera de la ley, no es una rebelión, no es una insurrección, es la ejecución de un derecho. Y esto tiene por lo menos 10 cuerpos jurídicos que lo respaldan, internacionales, nacionales, estatales, locales incluso. Entonces, pues ha sido un camino difícil, pero en el 95% de los casos las comunidades han salido triunfantes, han salido avante. Es un proceso que lleva muchos años y que nosotros sostenemos, llegó para quedarse en Michoacán. ¿A qué le temen los presidentes municipales que muestran resistencia a que una comunidad de su municipio ejerce el autogobierno? Principalmente a que pierden influencia política, porque ya las comunidades entienden o comprenden que no solamente se puede hacer política a través de los partidos políticos, sino se puede hacer una nueva forma de política por medio de las asambleas generales. Y entonces ese es el primer temor, que pierden influencia política, pierden votantes, pierden comunidades que ya no van a respaldar a los partidos. Segundo, por supuesto, es el tema económico. En el tema económico depende de la cantidad de habitantes. Hay comunidades que tienen 300 habitantes como Tecuena, como Urandén, donde les quitan alrededor de un poco más de 1 millón al ayuntamiento de Pátzcuaro. Pero hay comunidades muy grandes como San Matías el Grande, donde tienen 7,000, 8,000 habitantes, y entonces les corresponde alrededor del 20% del presupuesto. Entonces ese es el segundo problema, que no quieren que les quiten el presupuesto porque pues tienen compromisos ellos que pagar, o tienen compromisos que cumplir junto con otros empleados que tienen, entonces les merman. Y tercero, pues que también les quitan poder, porque les quitan todas las atribuciones que tiene el ayuntamiento, se transfiere a la comunidad: seguridad, obra pública, alumbrado, agua potable. Entonces ese es poder que se transfiere a la comunidad, que la comunidad directamente lo absorbe y pues pierde también poder. Entonces son varios factores, pero principalmente es que les restan influencia política. No, y que muchos presidentes municipales, no digo que sea la generalidad, ejercen una especie de extorsión hacia las comunidades, ¿no? O sea, ¿quieres recolección de basura o quieres que te regularice tu pozo de agua potable?
tienes que jalar conmigo, tienes que jalar con mi partido, vota por este, ¿no? También se ha dado. Sí, hay un condicionamiento político. Usualmente utilizan al presupuesto como una condicionante para que efectivamente, si quieren algún apoyo, deban de apoyarlo al candidato que ellos dicen o al partido. Entonces eso es una tradición, una mala tradición que tienen los presidentes, que concentran todo el presupuesto y lo distribuyen a contentillo, lo distribuyen como ellos creen. No, a ninguna comunidad se le distribuye conforme el número de habitantes. Sí, porque aparte, aunque hay comités de obra, por ejemplo, pero en los cabildos no están representadas las comunidades, están representados los partidos. Y eso pues también juega a su favor, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, recientemente te otorgaron la Orden Caballero Águila, grado Huitzilopochtli. ¿Qué significa este reconocimiento y a la vez qué implica? Pues es meramente un reconocimiento honorífico que se realizó a petición de varias comunidades de Teotihuacán. Nosotros también hemos trabajado apoyando algunas comunidades como San Sebastián Xolalpa, en donde les ayudamos en procesos de su identidad como pueblo indígena, de su autoadscripción, y a propuesta de ellos fue que nos dieron esta condecoración. Lo recibimos con humildad, con respeto, porque entendemos que no es solamente un reconocimiento a mi persona, sino es un reconocimiento a todo el trabajo que ha hecho el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, que son las más de 70 comunidades que comentan. Se lo informamos a los compañeros, así se lo hicimos saber, se autorizó y se recibe de manera colectiva. No es un reconocimiento particular o personal, sino es a todo este trabajo que hemos venido realizando por más de 10 años que tiene de vida este Consejo Supremo, y que está creciendo cada vez más y que ha logrado inferir en procesos de autonomía y de autogobierno en pueblos de Michoacán y de otras partes de la República. Ahorita, retomando el tema de las comunidades, ahorita en Morelia pues está en el centro de la discusión el tema de San Miguel del Monte. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esta comunidad? Porque escuchamos voces de un lado, voces de otro, pero ¿qué es lo que está pasando? Ahí lo que está pasando es que, como ustedes saben o como el público sabe, no hay ninguna sola comunidad con autogobierno en Morelia. Ha habido intentos de realizar como en Capula, como en San Nicolás Obispo, pero no se han logrado. Nosotros esta es la primera vez que asesoramos a una comunidad en Morelia, que es la comunidad Matlacinca o Pirinda. De entrada nosotros decimos, y lo decimos con mucho respeto, sostenemos que el municipio de Morelia, el pueblo de Michoacán y el pueblo de Morelia tiene una deuda con el pueblo Pirinda o Matlacinca. ¿Por qué? Porque durante años ellos han contribuido con agua, con los manantiales, con bosques, con cantera. Incluso históricamente mucha de la cantera con la que se construyó Morelia viene de aquella zona. Entonces es una contribución que ha dado el pueblo, y si ustedes van a esta comunidad de San Miguel, pues no tienen ni siquiera los servicios básicos, y son comunidades que tienen alrededor de 500 años. Y no es justo que algunas colonias de Morelia que tienen menos años ya tengan todos los servicios, y ellos que ya tienen muchísimo pues no lo tengan. Entonces consideramos que es una medida justa. Segundo, el problema está en que ahí hay un grupo opositor, y este grupo opositor se ha estado encargando de desinformar a la comunidad, a los medios y en general a la opinión pública sobre que esto es un mal para el pueblo. Dicen que no todos están de acuerdo. Entonces nosotros eso lo respetamos, pero ellos no son quien tienen que decidir. Quien tiene que decidir si la comunidad acepta o no es precisamente la Asamblea General. Es una decisión que no nos corresponde ni siquiera a nosotros, ni a ellos, ni a las autoridades. El tema ahorita está trabado porque ya se autorizó la consulta, se cumplieron con todos los requisitos,
pero ellos quieren que la consulta sea por urnas. Ajá. Y nosotros pedimos que fuera a mano alzada, porque en todas las comunidades indígenas así lo han hecho, ¿no? Sí, es uso y costumbre. Sí. Ellos dicen que ellos no son indígenas, pero la comunidad está reconocida como pueblo Pilinda o Matlacinca. Ahí está trabado ahorita porque ellos impugnaron nuestra contrapropuesta para solucionar esto. Es que está bien, no decidan ustedes, no decidimos nosotros, que decida la asamblea. La asamblea es la máxima autoridad. Ellos pregúnteles cómo quieren ser consultados, si a mano alzada o por urnas, y se negaron. O sea, no quieren que la asamblea decida. Y entonces hay impugnaciones en tribunales, hay impugnaciones en el Instituto Electoral, y es donde está ahorita trabado. Nosotros lo seguimos sosteniendo. Más allá del Tribunal Electoral, más allá del Instituto Electoral, más allá de su grupo inconforme o las autoridades que promovieron la consulta, quien debe y puede decidir es la Asamblea General. Hay intereses ahí oscuros para impedir que se asuma el autogobierno. Sí, hay intereses económicos fuertes, porque toda esa zona es una zona también que se quiere ampliar con inmobiliarias. Tienen proyectados crecimiento para aquella zona, y entonces el autogobierno es un obstáculo, porque al tener el autogobierno son sujetos jurídicos, y entonces si el ayuntamiento o el gobierno del estado o el gobierno federal quiere imponer alguna medida administrativa o legislativa, en este caso si quieren construir, tienen que consultarles y tienen que llegar a un consenso, a un acuerdo con ellos. Entonces, pues eso es lo que se busca. Hay muchos intereses económicos, también por supuestos políticos. Lo que pasó con los compañeros de Capula y San Nicolás Obispo, y lo decimos con mucho respeto, es que se convirtió en un circo político. Y nosotros lo decimos, esto no es del PRI, ni del PAN, ni del PRD, esto es un derecho. Entonces lo dejamos muy claro, y esa es la propuesta también de nosotros en la consulta. Está bien si la ley dice que se debe de invitar al ayuntamiento, que se invite, que dé la información y que se retire. Y que aparte el Consejo Supremo Indígena siempre se ha caracterizado por eso, por mantenerse justamente al margen de la política partidista, ¿no? O sea, no es que ustedes asuman una bandera, o sea, ustedes asumen la bandera de la comunidad nada más. Así es, y es muy sano, porque eso te permite que el pueblo entienda que esto no tiene que ver con los partidos. Precisamente eso es lo que queremos, que entiendan que hay una nueva forma de hacer política en asamblea, y que en asamblea se pueden empezar a platicar cómo se solucionan los problemas. Exactamente. Sí. Es muy común que, sobre todo en redes sociales, que se ha convertido en tribunal y a veces patíbulo, las críticas cuando tanto ustedes como otras organizaciones u otros sectores hacen manifestaciones, un bloqueo carretero, o se plantan enfrente de alguna dependencia, pues vienen las críticas, ¿no? Pero muchas de estas críticas, pues es mi lectura, aclaro, es una lectura personal, son sin sustento, sin conocimiento de causa. ¿Qué les dirías a estas personas en el entendido de que pues no es la manifestación la que provoca malestar, es el malestar el que provoca la manifestación? ¿Qué les dirías? Sí, así es. Pues primero nosotros ofrecemos reiteradamente y consecutivamente disculpas a la sociedad, porque sí afectamos algunas vías de comunicación, pero pedimos comprensión. Efectivamente, no es que nosotros no tengamos otras ocupaciones, o no es que estemos cerrados al diálogo, o no es que no hayamos agotado todos los pasos administrativos. Lo que pasa es de que pues, también esto es una verdad que la mayoría de la gente lo conoce. El gobierno no soluciona los problemas hasta que o no presionas, o no se mediatiza, o no hay alguien que esté exigiendo que cumpla.
usualmente cuando nos movilizamos es porque no cumplen con los acuerdos. Uh-huh. Ya hubo mesas de trabajo, ya hubo solicitudes, ya hubo proyectos, ya se firmaron los acuerdos, y usualmente cuando lo hacemos es porque esos acuerdos no se firmaron cuando ya hay todo un proceso. Ajá. Entonces no nos dejan otro camino para exigir. Además, queremos aclararlo, nosotros lo hacemos, las movilizaciones siempre de manera pacífica. Sí. Pueden pasar ambulancias, emergencias médicas, emergencias de algunos compañeros, y nunca hemos quemado un camión, saqueado un camión, uh-huh. porque ese es un acuerdo que tenemos de Asamblea General. Sí tenemos derecho a manifestarnos y sí lo vamos a seguir haciendo, uh-huh. pero de manera pacífica. Sí. En otro tema, el presentar manifestaciones culturales de los pueblos originarios como un atractivo turístico, como eventos como la Quinchecua, por ejemplo, que organiza el gobierno estatal, ¿beneficia a las comunidades de alguna manera? ¿Es simple mercantilización? ¿Cómo lo asumen las comunidades? Porque, por ejemplo, tenemos el caso contrario, por ejemplo, la ceremonia del Fuego Nuevo, que no es un atractivo turístico, y que bueno, las comunidades involucradas siempre lo han manejado así. No es un atractivo turístico, no queremos fotógrafos que vengan a hacer negocio con esto. ¿Cómo perciben las comunidades este manejo que se le da desde el ámbito turístico? Pues en esta cuestión de turismo vemos un doble discurso por parte en concreto del gobierno del estado. Por un lado dice que promueve, acompaña, coadyuva en los derechos de los pueblos indígenas, pero por otro lado transgrede estos derechos, uh-huh. al impulsar de manera unilateral su Quinchecua. Lo hacen de manera inapropiada. Primero, no consultaron a las comunidades, uh-huh. eso hay que dejarlo muy claro. No hubo una consulta ni a autoridades ni a asambleas generales. Ellos decidieron cómo, cuándo, con quién contratar, a quién contratar, todos los aspectos, uh-huh. lo decidieron ellos de manera unilateral. Segundo, están utilizando parte de la cultura, de la cosmovisión, de manera efectivamente donde mercantilizan la cultura purépecha, uh-huh. y otra vez no vuelven a tomar en consideración a las comunidades. Por un ejemplo, ellos deciden contratar a una danza de los viejitos, pero uh-huh. no se le pregunta a los pueblos o no se le pregunta a las comunidades, sino ellos deciden a contentillo con quién acudir. Y lo peor, les ponen gabanes de plástico, ¿no? Y aparte. Sí, claro. Y además de que dejan de lado la cosmovisión y la historia. Uh-huh. No difunden cuál es el origen de la danza de los viejitos, cuál es el origen de la pirecua, que también es una forma de resistencia y de lucha. Uh-huh. No difunden el idioma, no difunden la historia, este proceso de resistencia y lucha de los pueblos originarios. Sí. Entonces lo dejan todo eso de lado. Uh-huh. Sobre todo durante los dos últimos gobiernos federales, el de López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum, se ha visto una especie de revaloración hacia las culturas originarias, muy parcial todavía. Creo que todavía le falta mucho. Pero ¿crees que con esto se empieza a saldar una deuda histórica o por el contrario es puro discurso? ¿Qué hace falta en las políticas públicas en beneficio de las comunidades originarias? No solo de Michoacán, de todo el país. Sí, hasta el día de hoy pensamos que ha sido una cuestión de discurso. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Plan de Justicia Purépecha, uh-huh. Que ya está ejecutando, que ya está realizando el gobierno federal. Nosotros pusimos como 3 ejes principales de ese plan de justicia. Uno, que haya justicia para los asesinados y desaparecidos del pueblo purépecha. Uh-huh. Hay más de 70 casos de compañeros que fueron desaparecidos o fueron asesinados. Ustedes han escuchado los últimos casos. Es una demanda muy vivida en las comunidades. Ha habido asesinatos en Cherán, en uh-huh. Pichátaro, en Santa Fe, desaparecidos en Tarejero, en muchas comunidades, y dijimos, pedimos que se cree una comisión de la verdad. Nos dijeron, háganlo por escrito.
Se lo hicimos por escrito, con sellos y firma de todas las autoridades. Luego dijeron, no, lo tiene que aprobar la Asamblea de Autoridades en el Plan de Justicia. Lo pasamos al Pleno, se autorizó por todas las autoridades. Y hasta el día de hoy no hay la creación de una comisión de la verdad. 2, pedimos también justicia restaurativa. Nosotros no queremos una disculpa de la corona española. Nosotros queremos una justicia restaurativa. Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y el genocidio, el exterminio, el saqueo que hubo con los pueblos indígenas de Michoacán en particular, este delito de genocidio no ha prescrito. Y hay antecedentes en tribunales, hay antecedentes de pueblos, un pueblo afromexicano y de otros pueblos donde han pedido justicia. Por ejemplo, el pueblo afromexicano pidió justicia por lo que significó el esclavismo. Y entonces es una demanda que, aunque ya pasaron muchos años, es vigente porque se siguen sufriendo las consecuencias. La pobreza, sí, la discriminación, se sigue viviendo. Entonces pedimos que se hiciera una demanda conjunta con el Estado mexicano y las comunidades indígenas que ya son sujetos de derecho y tampoco han cumplido. Y 3, muy rápido, pedimos restitución de territorios. Una comunidad que no tiene territorio, una comunidad que no defiende a la madre tierra, al territorio, a los bosques, pues es una comunidad que está condenada a desaparecer. ¿Dónde vas a ejercer tu derecho de autonomía si no tienes territorio? Claro. ¿Dónde vas a pedir tu derecho a una educación bilingüe, a tu sistema de seguridad o de justicia si no puedes controlar tu territorio? Y en el territorio pedimos la restauración de territorios indígenas, que también no es algo que digamos al aire. Todo lo que decimos lo decimos con fundamento. Ya hubo restitución de territorios del pueblo yaqui. El Estado mexicano compró particulares y lo regresó a las comunidades. A sus legítimos propietarios. Entonces, en estos 3 no ha cumplido el gobierno federal. Para ellos el plan de justicia es hacer sus ferias de la paz. Decidir, que vuelvo a insistir, lo decidieron unilateralmente ellos, hacer ferias de la paz e invitar a muchas instituciones y ofrecerle los programas que tiene el gobierno, que está bien, pero no es lo que de fondo piden las comunidades. Entonces sí es un discurso que tiene. Nosotros lo que vemos es que la única garantía de que se aplique una verdadera justicia es la movilización de las comunidades. Lo tenemos muy claros. Será en la medida en que exijamos, en que vamos a hacer que cumplan o no cumplan. Sí, porque pues las comunidades siguen siendo marginadas. Sigue habiendo discriminación, sigue habiendo falta de oportunidades en muchas comunidades, y a esto le sumamos otra cosa, el impacto que la delincuencia tiene en las comunidades, ¿no? Que también es otro problema. Hay temor en las comunidades ante estas arremetidas de la delincuencia. Sí, es así como tú justamente lo dices. A pesar de las últimas encuestas o los índices que sacó el INEGI, si tú lo revisas de manera detenida, la pobreza continúa en los pueblos indígenas. El Estado mexicano dice que muchos mexicanos salieron de la pobreza, pero cuando lo revisas con lupa, ves que 2 de cada 3 indígenas continúan en la pobreza. Ves que el 60% de las comunidades indígenas siguen padeciendo actos de discriminación, y observas que el 20% de las comunidades siguen no teniendo servicios básicos como el agua potable. A esto le sumas este contexto en que vivimos, donde el crimen organizado cada vez más acecha a los pueblos y comunidades. Quieren el control ahora de los pueblos, ya controlan los municipios, ahora van por el control de las comunidades. No les basta y ahora quieren también controlar toda la vida de las comunidades. Y entonces las comunidades están en proceso de defensa porque no han dejado. ¿Qué pasa cuando llega el crimen? La comunidad se cierra. Se cierra, tocan las campanas, se establecen barricadas y se cierra en muchos de los casos. Ahí es otra promesa incumplida del Estado mexicano, gobierno federal, gobierno del Estado. Ahí pedimos nosotros muy claro, pedimos la instauración de bases de operaciones interinstitucional en Santa Fe de la Laguna, en Cebina, en Ocumicho. Les dijeron,
donen un terreno o acondicionen un área para que ahí se vaya a instalar esta base. Uh-huh. Lo hicieron las comunidades y hasta el día de hoy no han cumplido. Estos son procesos que llevan más de un año, sí, y no han cumplido. Entonces es este clima de violencia que también hay en las comunidades y que no les deja otro recurso a las comunidades más que pues movilizarse o exigir, porque ya está minutado que se van a instaurar, pero no lo han hecho. Ajá. Pasando a otro tema, recientemente después de que se diera a conocer la lista presa que contiene los nombres de 183 personas desaparecidas por el Estado mexicano en la década de los 70, ahora ya se acaba de determinar, especialistas lo determinaron, que la lista sí es un documento auténtico del ejército mexicano. Saco esto a colación porque, recordemos que pues tu historia familiar, ¿no? 5 miembros de tu familia desaparecidos por el Estado mexicano entre el 74 y el 76. Tú como víctima directa o indirecta de esto, ¿crees que esto da como cierta luz de esperanza de que algún día pueda haber justicia para todas las víctimas del Estado mexicano desde la Guerra Sucia para acá, por lo menos? Sí, efectivamente, como lo comentas, en el 74 y en el 76, mi abuelo y 4 de mis tíos fueron detenidos por el ejército mexicano, uh-huh. Lo que entonces era la policía política, que era la Dirección Federal de Seguridad, uh-huh. Y fueron trasladados a la 21 zona militar, luego al cuartel militar número 1 en la Ciudad de México, y desde entonces pues son desaparecidos políticos. Precisamente esa fue una de las causas por la que fundamos el Consejo Supremo Indígena, uh-huh. Para entre todos exigir memoria, verdad y justicia por nuestros y por los desaparecidos de las comunidades indígenas. Tenemos ahorita un registro de más de 25 compañeros que han sido asesinados por ser opositores políticos, por luchar contra el crimen organizado, por defender los bosques, y nosotros tenemos el camino muy claro. Por eso precisamente estamos pidiendo la creación de una comisión de la verdad, uh-huh. Porque lo primero que queremos saber es un esclarecimiento de los hechos históricos, que se sepa realmente qué pasó, uh-huh. Porque no ha dado, si bien hay documentos como el que comentas, no es una versión oficial. Ajá. Sí es un documento que se asume que es parte, que lo realizó alguien del interior del ejército mexicano, uh-huh. Pero el gobierno o el Estado mexicano no ha asumido una postura oficial como tal. Al asumirla viene una responsabilidad, sí. Al tener una responsabilidad viene un castigo, por eso no lo han querido hacer, y el camino entonces para nosotros es crear una comisión de la verdad, 1, y 2, los tribunales internacionales. Nosotros ya pasamos por todos los tribunales, locales, estatales, federales, por diversas autoridades, fiscalías, y actualmente el caso de la familia Guzmán Cruz se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Está en espera del dictamen de fondo, y de ahí vamos a pasar a la Corte Internacional. Este es algo de lo que nos heredó, que me heredó mi padre y que me heredó mi abuela, de tener siempre esta lucha, de luchar por uh-huh. nuestros desaparecidos. No olvidar nunca de dónde venimos, quiénes somos. Y esa es una de las causas por la que se fundó el Consejo. Y no solamente queremos justicia para nosotros, queremos justicia para los desaparecidos de los pueblos indígenas y justicia para todos los desaparecidos, porque lo que en el fondo pedimos son garantías de no repetición. No queremos que nunca más se vuelva a reprimir y desaparecer y torturar a los opositores políticos por ser opositores políticos, uh-huh. Y no queremos que las comunidades se les siga desapareciendo porque están defendiendo su bosque. Entonces precisamente es uno de los objetivos y de las tareas que tiene el Consejo Supremo Indígena. Como última reflexión, algo que quieras decirle a la ciudadanía. Sí, pues comentarle que nosotros, cuando vemos los procesos de autonomía o de autogobierno,
lo vemos como precisamente una medida para tratar de resolver estos problemas históricos que tienen. Y que además es algo que ya hacían los antepasados. Si tú revisas la historia, en Michoacán había un señorío purépecha, sí, y había 200 señoríos locales, y tenían su propio sistema de seguridad, de justicia, tributario, económico, político, social. Después, durante la colonia, hubo las repúblicas de indios. Hubo más de 60 repúblicas de indios, y ahí también tenían semiautonomía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues regresar a este camino que tuvieron los antepasados, que es autogobernarse. Por eso sostenemos que es un derecho, pero más que eso es una reivindicación histórica. Los pueblos tienen derecho a autogobernarse en sus comunidades. Basta ya de esa política paternalista, de esa política de que quieren decidir por las comunidades. No, las comunidades son sujetos jurídicos, sujetos históricos y sujetos de conocimiento. Les pedimos que nos comprendan, que ayuden, que coadyuven, pero creemos que es por lo menos hasta ahorita, es el mejor camino que tienen las comunidades para empezar a resolver sus problemas. Si no es con autogobierno, entonces ¿cómo? Creemos que ese es el camino. Sí, porque pues a final de cuentas está demostrado que la política partidista no ha funcionado, y sigue una deuda histórica del Estado mexicano, y yo creo que de la misma sociedad, ¿no? hacia las comunidades. Pavel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y amigos de Sin Corbata, por favor, sean felices. Gracias. Disculpas.